Abra su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. Estamos estudiándolo verso a verso. ¿Sí se acuerda o no? Sí, si se acuerda, dígame entonces en qué nos quedamos. Capítulo 4, por favor. Enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan por la Matrix en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Gálatas 4. ¿Ya estamos listos? Sí. Muy bien, pues entonces vamos a poner nuestros ojos ahí. Vamos al capítulo 4, verso 1. Ponga sus ojos ahí y dice la Escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero en Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, y lanza una pregunta el apóstol: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Queremos aprovechar el tiempo, pero queremos venir delante de ti, Señor, y pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús la asistencia de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu para poder escuchar, porque podemos oír, pero cuando escuchamos es que tu palabra penetra el corazón y hace los cambios en el interior y alumbra y modifica y trastorna. Y esa es nuestra oración, Señor. Pedirte que nos ayudes a estar atentos, a hacer a un lado toda distracción y poder mantenernos concentrados, y que nos concedas el poder escuchar tu voz. Esa voz que nos cambia, esa voz que nos alienta, esa voz única del Padre a través del Hijo y dada por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que así sea esta mañana y que cada uno de los que estamos aquí, que cada persona que está escuchando este mensaje pueda recibir una porción que le ayude a continuar adelante en su carrera. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en nuestra serie Libres en Cristo. Esta es nuestra enseñanza número 8 y tiene por título Bendita Adopción. Así le puse, Bendita Adopción. Y a manera de introducción, yo quiero preguntarles, y que levante usted su mano, ¿quiénes tienen hijos? Levanta tu mano. Ok. ¿Verdad que es bien bonito verlos crecer? ¿Sí? A ver, levanta tu mano. Ya se echaron para atrás y ya bajó la mano. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Verdad que es bien bonito verlos crecer? Sí, esa es la verdad. Ciertamente existen algunas etapas en su edad, en su crecimiento, en que uno como papá dices: quisiera que no creciera, quisiera que se quedara en esta etapa tan hermosa. Ciertamente eso llega a pasar en nuestras mentes. Pero si esto sucediera en la vida de nuestros hijos,
eso sería algo anormal. ¿Sí sabía o no? Sería algo anormal, porque la vida, por definición, es crecimiento. Todo ser viviente tiene que crecer. Puede ser una célula o puede ser un elefante, tiende a crecer. La vida, por definición, es crecimiento. Y si eso no sucede en un ser vivo, hay algo malo. Algo está mal, algo está pasando que está impidiendo ese crecimiento, ese desarrollo normal de la vida. Sería anormal. Anormal, disfuncional, no sé qué palabra sea la mejor. Pero tú piensa por un momento, un adulto y que duerma en una cuna, ¿no? Grandote y ya me voy a mi cuna, mamá, y se meta a su cuna. Y el adultote te dice, mamá, mi biberón. ¿Puede pasar esto? Es una locura, ¿no cree? ¿Sí cree o no? Bueno, sucede. Hay un personaje que se llama Stanley Thornton. Él tiene 34 años de edad. Pesa un poco más de 150 kilos. Él vive en California, en Estados Unidos. Y este hombre maneja su auto, sabe conducir, sabe hablar, habla con mucha fluidez. Pero él fue capaz de construir su propia cuna. Hizo su propia silla, él cortó la madera y hizo su silla de comer para bebé. ¿Qué le parece? Y aunque puede manejar y puede hablar y es un adulto, él dice que es un niño típico de 2 años. ¿Qué le parece? Este trastorno se conoce como el síndrome de Peter Pan. También se conoce como midorexia. O dependiendo de las edades puede llamarse también autonepiofilia. Es difícil de creer o no, ¿sí? Mire, a mí me cuesta trabajo explicárselos. Yo creo que a usted igual le cuesta trabajo entenderlo, a mí también. Y me refiero a que es información difícil de asimilar. Es como, o sea, ¿cómo? Espérame. ¿Cómo proceso esta información? Cuando se supone que una persona de esa edad no tendría que estar haciendo eso. Y nos cuesta trabajo porque usted y yo estamos habituados a entender el orden de Dios, a conocer lo que es correcto, lo que es normal, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando las cosas no suceden así, nos cuesta trabajo comprenderlo. Y esto mismo le sucedió a Pablo. Él experimentó con los Gálatas, como ya lo venimos viendo, el nuevo nacimiento de las personas en esta provincia. Pablo mismo vio con sus ojos el milagro de lo que había sucedido en Galacia. Y de pronto se da cuenta que comenzaron a regresar a su infancia. Esta tragedia se conoce como legalismo. Es lo que estamos estudiando. Y es un grave problema porque tiene una apariencia de madurez. Esa es la apariencia, esa es la fachada del legalismo. Pero la realidad es que te lleva a un retroceso. Yo creo que usted, al igual que yo, existe un anhelo genuino de crecer, ¿cierto? Queremos crecer, eso es genuino. Tú naces de nuevo, conoces a Jesucristo personalmente, empiezas a leer su palabra y se despierta en ti y en mí ese deseo genuino de crecer espiritualmente. Eso es genuino. ¿Cuál es el error? El error es que los Gálatas trataron de hacerlo de forma errónea. Y tú y yo a veces caemos en ese error. Movimientos legalistas que te hacen creer que vas a ser mejor cristiano si guardas el sábado, si comes ciertas cosas como lo estableció Dios en la ley de Moisés, si te circuncidas, y te venden esa idea. Te dicen, vas a ser mejor cristiano. Oiga, ¿el motivo es malo? No, ya lo vimos, no es malo.
Es legítimo querer crecer. ¿Dónde está el problema? En el método. Ese es el verdadero problema. Y entonces tu vieja naturaleza ni cuenta te das, pero te ves atraído a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la ley te permite hacer algo. Tú participas. La gracia no, ya lo vimos. Pero en la ley tú guardas el sábado y entonces tomas un poco de gloria para ti. Gracias, Señor, porque yo no soy como aquel que desconoce tu ley y no sabe que tú ordenaste que fuera el sábado, y entonces tomas parte de la obra. Tu vieja naturaleza cae. Ese es el problema. Y participas. Otra parte compleja es que te permite medir progresos. La ley te permite medir progresos y entonces tú dices, no, he estado creciendo mucho. Conocí a una persona que se involucró en estas cosas y me llevó 7 cuadernos de estudios, de hebreo. O sea, yo no se los pedí, pero llegó y me dijo, mire, pastor, wow. Mides tus progresos y dices, yo he hecho todo eso. Yo he participado de todo esto. Mire cuánto conocimiento. Y eso te permite también el legalismo. Y te inflas de orgullo, inevitablemente. Y el peligro, eso es claro y es fácil de decir, no, pastor, yo lo puedo identificar. Pero nosotros como cristianos a veces caemos en esas cosas. Es que yo oro mucho. Leo muchísimo la Biblia. Ayuno. ¿Todo eso es malo? No. Ya lo expliqué. No. Pero sí cuando lo persigues como un fin mismo. Cuando tú crees que por hacer esas cosas en exceso vas a conseguir el favor de Dios o vas a alcanzar la salvación. Y nada de eso ocurre. Y esto es lo que Pablo desea corregir. Porque los gálatas pensaban que estaban avanzando. Eso era lo que ellos creían. Ese es el peligro del engaño, que tú no sabes. Te metes y como un río te arrastra. Y entonces tú dices, no, pues voy bien. Estoy participando de mi salvación. Puedo medir mi crecimiento. Desde que me metí en esto hace un año, no, hombre, ahora he crecido muchísimo. Creían que estaban avanzando, que estaban creciendo en lo espiritual, cuando la realidad es que estaban retrocediendo. Pero ellos no lo podían ver. Estaban engañados. Y entonces Pablo, el apóstol, va a desenmascarar la mentira. Eso es la epístola de Gálatas. Son 6 capítulos, la puedes leer completa en 15 o 20 minutitos. Una y otra vez. Esa es toda la línea que atraviesa la carta a los Gálatas. Y esta vez Pablo va a esgrimir un argumento histórico en el que les demuestra una vez más a los Gálatas que no necesitan el legalismo, que ya ellos tienen todo lo suficiente, lo necesario en Cristo Jesús, que ya no les hace falta nada, que la obra está completa por Cristo y en Cristo. Ellos no pueden hacer nada ni añadirle nada a la obra. ¿Estamos? Gálatas 4:1, vamos a poner nuestros ojos. Lo voy a compartir en dos secciones. Vamos a la primera parte del verso 1 al verso 7. ¿Ya está ahí? ¿Quieren el conteo de bajas? 2 dormidos, 2 cabeceando y 2 entrando a zona de reposo, de letargo. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? Bendita adopción. La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, fíjense, de estas dos secciones, esta primera sección lo que Pablo está tratando es un tema en particular y es la adopción. Y tal vez tú nunca lo habías pensado, pero esta yo creo que es una de las más grandes bendiciones espirituales que una persona puede recibir. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra adopción? Seguramente hay una escena o hay un cuadro en tu mente de un chico o una chica, unos pequeñitos, entrando a un hogar amoroso. Pero tú tienes que tener presente algo, y es que estamos hablando de temas espirituales, del reino de Dios específicamente. Y entonces esto lo hace completamente diferente. Esta adopción de la que Pablo va a hablarnos habla de una reconciliación con el Creador. Y entonces hay una condición para esta reconciliación. Para que tú o cualquier persona, hombre o mujer, esclavo o libre, griego o romano o mexicano, pueda formar parte de la familia de Dios, hay un requisito: la regeneración. Es indispensable. Dios pone las reglas y Jesús lo estableció en Juan 3, capítulo 3, verso 3, dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Es un requisito. Debes nacer de nuevo. Y yo deseo de todo corazón que tú lo tengas presente, porque a lo mejor tú crees que formas parte del reino de Dios. Pero si no hay un nuevo nacimiento, si tú no puedes identificar en tu vida una fecha, un tiempo específico, tal vez sería bueno que lo cuestionaras, porque esa regeneración es necesaria para formar parte del reino de los cielos. Voy a darles un poquito de contexto por si no estuviste con nosotros la semana pasada, para ya poder entender esto claramente. La semana pasada hablamos de el ayo. ¿Se acuerdan? El ayo, que era como un maestro, como una institutriz, que era la ley y que tuvo una función dentro del pueblo de Israel temporal. ¿Sí se acuerda? La ley fue temporal. Y esa doble función que tuvo la ley sobre la nación tenía dos aspectos. El primero, que no era positivo, era mostrarle al pueblo el pecado. Y una vez que lo podían ver, también les mostraba que eran incapaces de poderlo cumplir. Podían cumplir alguno u otro, pero no toda la ley como tal. Y esa era la parte negativa de la ley. Pero también tuvo su parte positiva, y fue que era como un profesor estricto que mantuvo a Israel alineado para que no se descarrilara. ¿Hasta qué? Hasta la llegada del Mesías. Ya con la llegada de Cristo Jesús, leímos en Gálatas 3:27 que, con eso estábamos yendo hacia el final, de Cristo estáis revestidos. ¿Se acuerdan? Verso 28 dice: y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y entonces esto marcaba el final de una etapa en la nación de Israel, que era la niñez. ¿Sí lo recuerdan? Dejaban esta etapa de la niñez para entrar a la edad adulta. Y nosotros terminamos la semana pasada con Gálatas capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos, era la palabra. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, en donde esa palabra hijos se traduce como hijos adultos. ¿Estamos? Es necesario que les compartiera esta parte para que podamos conectar con lo que estamos estudiando hoy y ya cobre sentido completamente todo lo que vamos a estudiar hoy. Porque esta palabra adopción que utiliza Pablo en lo que estudiamos hoy significa colocar como hijo adulto.
Así se traduce la palabra adopción. Y es importante porque habla de la posición que tú y yo tomamos en la familia de Dios. O sea, tú no eres adoptado en la familia de Dios como un niño, sino que vienes a la familia de Dios, al reino de Dios, como un hijo adulto, con todos los privilegios que esto conlleva. Ahorita los vamos a ver. Y yo voy a compartirte estos 3 primeros versículos de Gálatas 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Es muy clara una vez que ya vimos este contexto. Dice Pablo: lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad. Cuando es hombre libre, lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Fíjate qué simple lo transmite Pablo, o al menos así me parece. Y lo que él trata de explicarnos es que en aquel tiempo no importaba qué tan rico fuera tu padre. Si el niño gateaba, pues no podías gozar de los beneficios de las riquezas de tu padre. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire, en el Imperio Romano, los niños ricos, las familias pudientes, tenían la capacidad de comprar esclavos, que eran esos tutores, instructores de sus hijos, para que mientras el padre se iba a trabajar y atendían otros temas, los hijos tuvieran este ayo, este instructor. Entonces, sin importar quiénes fueran los padres, el niño todavía era niño. ¿Estamos? Y estaban bajo la supervisión y el cuidado ¿de quién? Del esclavo, del ayo. Entonces, mire qué curioso, porque si lo vemos así, no encontramos una diferencia entre el niño y el esclavo. Este siervo o esclavo recibía órdenes ¿de quién? Pues del patrón o del hombre rico en este caso. Y entonces él le daba instrucciones a él y él le daba instrucciones al hijo. Y esta era la misma condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, bajo el ayo. Pero cuando los judaizantes arrastraron a los gálatas hacia allá, los metieron en una esclavitud en la que ellos habían vivido antes. Y en esta misma línea de pensamiento que estamos llevando hasta ahorita, lo que hicieron es llevarlos a una esclavitud como si los regresaran a la infancia, a la inmadurez moral y espiritual. De hecho, si se dieron cuenta, las palabras que usa Pablo eran los rudimentos de este mundo. La palabra de Dios para todos lo traduce como reglas elementales, o sea, principios básicos. Lo explico. Israel anduvo cerca de 150 años en el jardín de niños, aprendiendo el ABC. ¿Sí me sigue? Aprendiendo el abecedario espiritual. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran listos y llegara el Mesías, entonces recibirían la enseñanza completa y ellos sabrían leer y escribir. ¿Sí? Y esto sucedió. Entraron ellos a kindergarten y llegado el tiempo, Dios envió a su hijo, pero el legalismo hizo que los gálatas retrocedieran. Y lo mismo sucede con algunos creyentes el día de hoy, que no fueron llevados a una nueva etapa de madurez, sino pasos atrás de la inmadurez. Porque la ley no es la revelación final de Dios, sino era una preparación. Era por un tiempo en lo que ellos se preparaban. Y una vez cumplida la función de la ley, Dios se encargaría de nuestra redención. Mire lo que dice el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué?
Subraya esa palabra redimiese. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿a fin de qué? Palabra de Dios para todos dice, pero cuando llegó el momento, en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios, mandó el Padre a su unigénito para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Ya lo estudiamos. Pero nota lo que dice, para que redimiese. ¿A quiénes? A los que estaban bajo la ley. Esta palabra redimiese ya la estudiamos nosotros, hermanos, en el verso 13. Cuando estudiamos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y qué significaba esto? Esta palabra de redimió es cuando una persona compraba un esclavo y tenía dos opciones: lo dejaba en libertad o lo hacía esclavo. Y esa redención que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas tiene un fin: hacerte libre. No volverte a ser esclavo. La libertad que hay en Cristo Jesús por gracia compró tu libertad, no para volverte a poner en esclavitud. Entonces, ¿qué somos ahora? Hijos. Y por lo tanto, herederos. Amén. Y por cuanto sois hijos, dice la porción que estamos estudiando, fíjese muy bien esto. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, ponga sus ojos ahí en el verso 6, por favor. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. ¿Está claro? Y si hijo, dice Pablo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero estaba yo fascinado mientras preparaba la enseñanza porque me pareció increíble. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió. Fíjese la primera palabra, envía. ¿A dónde lo envió? El espíritu del Hijo. El mismo espíritu que moró en Jesucristo, Dios Padre lo envía. ¿A dónde? A tu corazón y al mío. Y en ese momento es que tú y yo podemos clamar, Abba, Padre. Y quiero que noten ahora cómo Pablo está haciendo un contraste, ya no como lo venía haciendo entre niños e hijos, sino que ahora el contraste es entre adultos y esclavos. Tal como le pasó al hijo pródigo. Los Gálatas querían que el padre los recibiera, pero como esclavos. ¿Se acuerda de esa porción o no? No quiero que vayan, yo solo se las voy a leer. Lucas 15:19 está el hijo pródigo y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso querían los judaizantes. O sea, sí tomo la redención de Cristo, sí reconozco, pero entramos al reino como esclavos. ¿Era esa la voluntad de Dios? No, como hijos ya mayores que salen de ese ayo, le dicen a su instructor, muchas gracias, nos enseñaste mucho, aprendimos a leer, pero es tiempo de crecer. Cristo Jesús toma la ley, la cumple en él y ahora eres libre para entrar a primaria, secundaria. Y los judaizantes están diciendo, no. Vas a pedirle al Padre que te permita regresar a la casa, pero no como hijo. Oye, pero soy hijo. No, como un jornalero, como un obrero, como un esclavo. Tú síguete bajo la ley, llámale al ayo y que te siga instruyendo. Y entonces este es un muy buen momento para hacer una pausa. Y quiero compartir con ustedes algunas diferencias que existen entre esclavo e hijo. ¿Sí? Número 1, el hijo tiene la misma naturaleza que el padre, no así el esclavo. Te repito, el hijo tiene la misma naturaleza.
El hijo tiene la misma naturaleza que el padre, no así el esclavo. ¿Sí me sigues? Cuando tú y yo, cuando un pecador, cuando alguien se arrepiente de todo su corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, viene el Espíritu Santo a morar en ti. Y esto significa que nos hace participantes de la naturaleza divina de Dios. Ojo, no nos confundamos con una ideología que anda por ahí que dice que pues si esto es así, entonces nosotros somos diositos. No, 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 no. Lo aclaro, no se refiere a eso. Segunda de Pedro 2:14 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaras a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya me perdí, hermano. La ley no puede transformar tu interior. A eso me refiero cuando formamos parte de esa naturaleza divina. Dios te da esa naturaleza divina que hay en Él. ¿Y qué hace? Te revela su gran necesidad. Tú tienes una gran necesidad de Dios. Y cuando tú regresas a ese tipo de cosas, tú estás negando esa naturaleza de Dios. Y entonces le das tú la chance, la oportunidad a esa vieja naturaleza, llámale carne, le das la oportunidad de hacer esa obra perversa en tu vida. ¿Qué quiero decirte? Así aplicado totalmente. Tú y yo tenemos luchas, pecados. Y cuando tú vienes al conocimiento de Dios, Él te muestra. Y tú puedes circuncidarte, guardar el sábado, guardar las fiestas, no comer puerco, no comer camarones. ¿Eso va a cambiar tu naturaleza interior? No. Un hijo comparte la naturaleza divina de Dios. Acompáñame a Colosenses 2:22, por favor. Es un corte grueso el día de hoy, así que es carne pesada. Hay que masticar mucho. El que tenga oídos para oír, oiga. Colosenses 2:22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y esta es la parte que quería llegar, 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Está clarísimo? Segundo, el hijo tiene padre. El esclavo, ¿qué tiene? Un amo. ¿Sí? En contraste con el hijo y el esclavo, el hijo tiene un padre, el esclavo tiene un amo. ¿Cómo ve usted de lógico que un esclavo le llegara y le dijera padre a su amo? Dijéramos aquí en México, chale, ¿no? No, espérate, tú eres el esclavo, no te confundas, no te equivoques. Pero cuando un pecador confía en Cristo, Dios le da a su Espíritu Santo y entonces este Espíritu da testimonio de que eres hijo. Te voy a leer Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Léelo en casa, por favor, porque ahí hay algunas mayúsculas que lo hablan muy clarito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra Abba es una palabra aramea y expresa cercanía. Un esclavo no tenía ese vínculo con el amo.
¿Está clarísimo? Tercera, el hijo obedece por amor. El esclavo obedece por temor. El Espíritu Santo, hermanos, obra en el corazón de los creyentes para aumentar y para avivar tu amor por Dios. Y por eso es que Jesús decía en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces los judaizantes le dijeron a los gálatas que serían mejores cristianos si se sometieran a la ley. Pero la ley no produce obediencia. O sea, sí produce un rigor a la ley, pero pierde de vista lo verdaderamente importante para Dios. Y es obediencia. Obediencia que viene como consecuencia de amor. De que tú y yo éramos esclavos de un estilo de vida que era reprobable delante de Dios. Y cuando viene Dios y hace la obra y en ti y en mí y te vuelves agradecido con el Señor, tú obedeces. No es una obligación, una obediencia forzada, obligatoria. ¿Sí me siguen? 4, el hijo es rico. El esclavo es pobre. Acabamos de leer, y por cuanto sois hijos, esto nos convierte en herederos. ¿De qué? Porque yo creo que igual que me pasó, pues brinca la parte, yo no predico la prosperidad. Hablamos de otro tipo de riquezas que te da el ser hijo adulto. Riqueza de su gracia. Solo toma nota, no podemos ir a leerlas porque no nos daría tiempo. Efesios 1:7. Riqueza de su gloria. Filipenses 4:19. ¿Has disfrutado tú de la benignidad de Dios? Eso te hace un hijo rico, que puedes disfrutar de la riqueza de la benignidad de Dios. Riqueza en sabiduría. Tú y yo somos ricos porque podemos tomar de aquí de la palabra, de la riqueza abundante que tiene Dios, tú y yo tomamos. Y ese es un privilegio que solamente los hijos pueden tener. El esclavo no puede llegar a la casa del dueño y abre el refri y se sirve y, ¿qué pasa? Estoy tomando un poco de sabiduría y de la alacena tomé soberanía y gracia. No, eso es de mi hijo. ¿Quién te has creído? Le dice es un privilegio, una gran bendición solamente para los hijos, no para los esclavos. Y por último, el hijo tiene un futuro brillante. El esclavo no lo tiene, lamentablemente. Y obviamente, y sí lo tengo que aclarar, no estoy hablando de un futuro brillante aquí en la tierra, hermanos. No seamos cortos en nuestra visión, en nuestra interpretación de algo tan glorioso. Estoy hablando de que nos aguarda una conclusión maravillosa de este concepto de adopción. O sea, esto no ha terminado, estamos en proceso. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez y traiga redención a nuestros cuerpos actuales, entonces sí, el futuro brillante estará delante de nosotros. Déjeme leerle Romanos 8:23. Y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos desde nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A eso me refiero. Y ahora sí, me gustaría que volvieran conmigo a leer. Con todo esto ya entendido, vayan conmigo a leer Gálatas 4:6 y 7, por favor, con mucha atención y detenimiento. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Se rompe esa identidad. Pablo quiere echarla al suelo y que se destruya en pedazos y te dice, hey, ya no eres esclavo, sino hijo. Ya lo entendí, Pablo, está bien. Y si hijo, también heredero. Wow. No solo hijo, sino que tengo una herencia, heredero de Dios por medio de Cristo, no por medio de la ley, no por medio de esto o aquello, solamente de Cristo. Y esta expresión, Abba Padre, ya les dije que es una palabra aramea. ¿Y por qué es importante esto? Yo creo que Pablo estaba buscando una palabra que pudiera describir a profundidad. Hay aquí algunos que hablan inglés muy bien, ¿no? ¿Sí? Y a veces, como no es tu lengua natal, tú estás hablando en inglés y ya fluyes en inglés, pero a veces hay palabras que no conoces porque no es tu lengua natal y tú dices, ¿cómo se explica esto? ¿Qué palabra podría usar para transmitirte la profundidad? Todo esto que incluye esta palabra, ¿qué palabra usaría? Y entonces Pablo echa mano del arameo, que fue la lengua que habló también Jesús, su lengua nativa, y dice, ya sé, Abba. Abba lo va a describir bien. Esa palabra expresa algo tan íntimo y tan profundo. Era una palabra que utilizaban los niños hebreos cuando querían dirigirse a su padre. Es algo muy profundo. Y lo quise explicar porque a veces, no, papito, o gente que dice, no, Diosito. Eso es algo difícil de explicar. Y la palabra aramea es Abba, y la traducen al griego, por eso las ponen juntas, Abba, Padre, arameo y griego, que es la palabra pater, griego pater. Pero expresa eso, una íntima comunión y confianza que solo el Espíritu que mora en el Hijo y ahora mora en un cristiano puede expresar. Otra persona no. Otra persona ahorita a lo mejor lo escucha y es como, ay, qué lindo, qué padre suena. Pero un cristiano sabe de qué estamos hablando. Amén. Mire, para que lo terminemos de entender, por si no alcancé a expresarlo, estas mismas palabras son las palabras que expresó el Hijo cuando estaba siendo apartado, con el fin de conseguir nuestra más íntima comunión para con nosotros. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús, angustiado, profundamente afligido en su interior, exclamó, Marcos 14:36 decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Espero que sea un poco más claro y profundo lo que les quise decir. Gálatas 4:8, para terminar. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano
con vosotros. Fíjese lo que encontramos al final. Encontramos a un Pablo que lamenta el retroceso de los Gálatas. ¿Qué les ocurrió a los Gálatas que dejaron la gracia para volverse a la ley? ¿O qué le puede suceder a un cristiano, a usted o a mí, para abandonar la libertad y volvernos a meter en esclavitud? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Por qué pasa eso? Pablo les está diciendo, en otro tiempo, o sea, eso lo entiendo, ¿no? Dice Pablo. O sea, tú y yo platicamos y tú me dices, no, pues era borracho, parrandero. Ok, va. En otro tiempo, lo entiendo, eran pecadores, andaban extraviados. Dice Pablo, en otro tiempo servían a dioses falsos, eso lo entiendo y se explica bien. Pero al confiar en Cristo, ustedes fueron verdaderamente libres. Y ahora se regresan. Lo lamento tanto, dice Pablo. Es como si les dijera, ¿saben qué? No lo entiendo. Se están dando de baja de la escuela de la gracia para irse a inscribir al jardín de niños de la ley. ¿Cómo explico eso? No lo entiendo, dice Pablo. Y lo expresa con las palabras débiles y pobres rudimentos. El apóstol le está diciendo con estas dos palabras, Gálatas, dense cuenta hasta dónde han descendido. Por favor, véanlo. Y usa débiles y pobres rudimentos para tratar de transmitirles la regresión que tuvieron. Después de conocer a Cristo, vivir de cierta manera, recibir la revelación, ver milagros ocurriendo, y ahora se quieren regresar a la ley de Moisés. Estaban haciendo una mala operación, o yo no sé cómo lo vea usted, pero yo creo que no es un buen negocio si lo vemos como una operación. O sea, el intercambiar el evangelio, el poder del evangelio, ¿sabes qué? Te dejo el poder del evangelio y dame la debilidad de la ley. ¿Cuántos harían un negocio de esos? Parece absurdo, ¿no cree? Sin embargo, pasa. Oye, quiero hacer una operación contigo. Sí, dime. Quiero darte la riqueza del evangelio a cambio de que tú me regales la pobreza de la ley. Con los jóvenes hice un ejercicio una vez y saqué uno de 20 y uno de 500, ¿verdad, Eli? Les digo, ¿cuál agarrarían? ¿Qué creen que dijeron? Todos querían el de 500. Les digo, o sea que tontos no son. Pero les presentas el evangelio y el mundo te pone a Daddy Yankee. Y yo no sabía de esto del perreo y esas cosas terribles. Y ustedes escogen eso. Le dije, ustedes agarran el de 20. No, pastor, ¿qué pasó? No, sí. Así les pone Dios el de 20 y el de 500 y ustedes toman el de 20. ¿Se les hace una buena operación o no? Y cuando tú y yo lo vemos así, cobra sentido lo que está pasando en el corazón de Pablo como pastor. Yo fundé esa iglesia, yo les compartí el evangelio y vi la maravilla de Dios obrando. No en un lugar, no en una región, en casa de alguien, en toda una provincia. Y ustedes ahora hacen esa mala operación y mordieron el anzuelo y ahora están yendo hacia el legalismo. Entendemos cómo se entristeció Pablo. Cualquiera de nosotros lo puede entender. Y entonces Pablo toma solo un ejemplo para no adentrarse de más. Toma solo un ejemplo y les dice, miren, ustedes guardan los días, los meses, el tiempo y los años. O sea, toma solamente una porción de este sistema religioso para expresar lo que quiere. Y les dice, miren, ustedes guardan el Sabbat, los días de luna nueva, celebran los años de jubileo, el año nuevo, Rosh Hashanah, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya algunos estarán entendiendo lo que quiero decir. Pero Pablo les está diciendo, Gálatas, la obediencia estricta de ustedes a estas cosas, a estos días festivos, a estas festividades, no tiene nada que ver con la obtención del favor. No tiene nada que ver. Es decir, no pueden construir su esperanza de ser justificados ante Dios sobre este fundamento, Gálatas. Por favor, reaccionen. Están ustedes construyendo una casa sobre arenas movedizas. Y yo lo entendí completamente cuando platiqué con el pastor Chuy. Y me dijo, los judaizantes modernos, o sea, tú te metes a estas cosas y la factura te llega muchos años más adelante. O sea, no es algo que pase pronto. Dice, pero al final de tus días lo vas a lamentar y vas a darte cuenta cuántos años perdiste y lo vas a lamentar. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer. Yo quiero cerrar el día de hoy con este pensamiento. Hay algo detrás de estos textos que está escribiendo Pablo en una carta a prisa, porque está viendo a sus hijos que están perdiéndose, que empezaron bien, pero alguien los fascinó. Y lo que está detrás es que Pablo no ha perdido la esperanza por ellos. Pablo los amaba entrañablemente. Por eso podemos entender que está molesto, que hay esta combinación de sentimientos entre dolor, tristeza, pero también hay un gran amor por ellos, cada uno de ellos. Allá nació Timoteo, ahí conoció, los ama entrañablemente. Y esto es lo que está detrás de esta epístola, un profundo cariño por cada uno de los creyentes que se van, que se han ido por este sistema judaizante y legalista. Vamos a ponernos de pie para terminar.